Buenos días, en Gemaf. Mi nombre es Melanie Herrera y hoy voy a hablar sobre el concepto de cultura del autor José Ron. Como primera instancia tenemos los clásicos y el concepto de cultura. El que podemos ver en la imagen es Aristóteles. Él dice que la filosofía antropológica es el antecedente histórico inmediato de los primeros esfuerzos para aprender un hecho cultural. Además de esto, el concepto de cultura se hallaba inicialmente cubierto por la filosofía. Durante el largo periodo medieval, la cultura se muestra subordinada a la teología. Además de esto, el concepto cultural que se dio por la filosofía fue adquiriendo anatomía gracias a los aportes científicos. Además de esto, los enciclopedistas comienza a darse una nueva concepción democrática aún cuanto a la población y a la distribución cultural. Eh, en segundo tenemos la cultura en Engel. Engel dice que la nación de cultura aparece como un espíritu de naturaleza. También nos dice que se produce la idealidad del alma en el cuerpo. Engel también concibe la relación de naturaleza-conciencia, determinaciones naturales que en su propia cualidad denominó alma. Además de esto, también analiza aspectos de la cultura como las costumbres, el lenguaje, los pensamientos y también la sociedad. Otro autor también es Taylor. Taylor nos dice que él definía la cultura como todo lo que comprende el conocimiento, ya sean las creencias, el arte, las costumbres y otros hábitos que va adquiriendo el individuo. Por eso se dice que es toda la clase de comportamiento aprendido. Otro autor también es Louis Morgan. Morgan fue otro investigador de la cultura. Él estudió la vida de las tribus indígenas de América del Norte. Él también aportó al conocimiento de las sociedades primitivas. Freud. Freud estableció también el concepto de freudiano, que es superando las condiciones zoológicas y se distingue la vida de los animales. Freud nos dice que también no establece una diferencia alguna entre cultura y civilización. La cultura muestra dos distintos aspectos. En esto sería el comprender el saber y el poder, y también saber también las organizaciones necesarias para regular las relaciones entre el hombre en sí. Además nos dice que interacción, prohibición y privación son los tres conceptos psicológicos en los cuales él se basa. También nos dice que la base, función primordial de la cultura es su razón de ser. El otro autor es Malinowski. Él nos dice que cualquier cultura, ya sea simple o compleja, supone la presencia en parte material, en parte humano y en parte espiritual. Él nos dice que la teoría de la cultura debe basarse en hechos biológicos. Eh, Su idea gira en torno a las necesidades orgánicas del hombre. De ellas derivan los elementos configuradores de la cultura. También encontramos a otro autor que nos dice que la cultura, bueno, él se basó en la investigación científica de la conducta humana. Este autor vincula el concepto de cultura con la personalidad. También nos dice que la cultura en general se refiere a la forma de vida de cualquier sociedad. Eh,
También nos hace entender que toda sociedad posee una cultura y que todo ser humano es portador de su cultura. Otro autor también tenemos a Antonio Gramsci. Antonio Gramsci nos descubre una concepción nueva de la cultura, en la que dice que la cultura quedaría determinada a través de las relaciones dialécticas de sus elementos. La formación de una cultura implica la necesidad de una lucha cultural. Chesnokov, él nos dice que, la cultura comprendería todos los aspectos de la vida de la sociedad. Distinguiéndose de la misma cultura, esta incluye el proceso a través del cual se obtienen otros productos culturales. Nos dice también que una relación de oposición entre la sociedad y la naturaleza. Él también dice que distingue una cultura material o cultural de la producción y una cultura espiritual, donde la cultura espiritual comprendería el nivel cultural de la población. Claudio Levi-Strauss. Él nos dice que, bueno, él realizó significativos aportes para definir a la cultura con bases científicas. Él niega el etnocentrismo como punto de partida para la definición de cultura. Él también nos dice que las nuevas existencias culturales que surgen del explosivo desarrollo tecnológico y científico. Además de esto, nos dice que las nuevas exigencias o nuevas apariciones de cultura surgen por medio de estudios que se realizan dentro de un pueblo. Y por último tenemos a la cultura popular. La cultura popular en sí es la que nos proyecta hacia la configuración de una cultura nueva y auténtica. Entonces se diría que la cultura popular sería entonces no solo el aspecto particular de una identidad. También nos dice que las manifestaciones culturales producidas por las masas, por el pueblo, integraría un concepto amplio de poder popular. También nos dice que la cultura popular obedece siempre a la a la represión cultural, que es fruto de dominación ajenos a los intereses de la mayoría. Muchas gracias. Esto ha sido el concepto de cultura según algunos autores que se citan dentro del libro de José Ron sobre el concepto de la cultura. Gracias.